Amables televidentes y oyentes de la radio de la Asamblea Nacional, nos vamos a abstraer momentáneamente de la política nacional y las actividades legislativas para proponer a nuestra audiencia un tema de profundo interés. La empresa pública Yachay ha organizado para el próximo lunes la Cumbre de Desarrollo Sostenible, un espacio para intercambiar ideas con expertos internacionales respecto de los derechos de la naturaleza, concepto en el que el Ecuador es pionero junto a la política ambiental impulsada desde el gobierno. Y si los ecuatorianos nos hemos empoderado de ello, es materia de nuestra siguiente entrevista. Héctor Rodríguez, quiteño, sociólogo con mención en Relaciones Internacionales, máster en Gobierno y Asuntos Públicos, expresidente del directorio del YESE, gerente general de Yachay EP. Doctor Héctor Rodríguez, qué gusto que nos acompañe, bienvenido. Muchísimas gracias, un gusto como siempre estar en este espacio que es el hemiciclo de la voz del pueblo. Claro que sí, y por cierto, aquí fue donde se aprobó la ley que justamente permitió el nacimiento de Yachay, la universidad, la ciudad del conocimiento y la empresa pública. ¿Cuál es la naturaleza de este cónclave que se ha organizado para la próxima semana? Máxime cuando hay varios elementos para debatir, recientemente la publicación de la encíclica papal, lo que se dice acá respecto de la utilización de la norma constitucional sobre los derechos de la naturaleza, las críticas de sectores ecologistas respecto del respeto a esos derechos de la naturaleza, en fin, toda una serie de temas que seguramente serán abordados en esta reunión que se instalará el próximo lunes. El gobierno de la Revolución Ciudadana está comprometido en dar cuerpo a la máxima de la Constitución, que es el pacto social que funda nuestra República, en el sentido de los derechos de la naturaleza tienen que ser operacionalizados y manejados desde una perspectiva en la cual tanto la academia, la sociedad civil y el Estado confluyen en una renovación de este pacto para llevar adelante estas recomendaciones que muchas veces se quedan en publicaciones, en espacios cerrados académicos y que no trascienden hacia la población, hacia la cotidianidad de nuestras familias. Entonces, fruto de esta preocupación fundamental, el gobierno, de la mano de su aliado especial, que es en este caso el Earth Institute de la Universidad de Columbia, la UNESCO, el Vaticano y más de 10 países que están asistiendo con representaciones muy significativas a nivel de académicos, tomadores de decisiones y sociedad civil, inauguran este espacio que se vuelve un espacio referente para la discusión, pero sobre todo para los compromisos y la puesta en marcha de iniciativas para abordar la justicia intergeneracional, la justicia ecológica. Y en este sentido, puntualmente, ¿cuáles serán precisamente estas tesis que llevará el Ecuador? Hemos dicho en la presentación que nuestro país es pionero en este concepto de los derechos de la naturaleza. ¿Cuáles serán estas tesis principales que se abordarán desde nuestro país? Tenemos en cuenta que el problema de la adaptación al cambio climático, el problema del manejo de los recursos naturales, el problema ambiental es un problema que no solamente nos atañe a nosotros como generaciones de actuales pobladores del mundo, sino a nuestras generaciones futuras. En ese sentido, tesis que nosotros embanderamos como Ecuador son las de emisiones netas evitadas, por ejemplo, de la responsabilidad ambiental de las grandes transnacionales. Hoy por hoy, el mundo carece de una justicia transnacional sobre delitos ambientales que prácticamente quedan en impunidad. Recordemos el tema de la Chevron Texaco como un hecho totalmente irracional desde el punto de vista ecológico, irracional desde el punto de vista económico, pero que sin embargo goza de la impunidad a vista y paciencia del mundo entero. O el derrame de British Petroleum en el Golfo de México hace algunos años también, por mencionar otro ejemplo. Recordemos que el derrame de la Chevron Texaco en nuestra Amazonía es prácticamente 18 veces más grande que el de la British Petroleum, que ocurrió hace pocos años, y 32 veces más grande que el de Exxon Valdez, que ocurrió en Alaska durante los 80. Si hubiera pasado ese desastre ecológico en países del norte, muy seguramente hubiéramos tenido conmovida a toda la escena mundial, ocasionando una serie de elementos que son de acción colectiva. Hoy por hoy, el sur global no está movilizado en favor de estas grandes luchas que no son de hoy, son las de mañana, son las de pasado mañana, pero que prácticamente hoy vemos los síntomas y que si no hacemos algo realmente
para estructurar una acción colectiva conjunta y coordinada de los países que nos vemos involucrados en esta temática, definitivamente perdemos el tren de la historia. Pero este tema no es un tema reciente, es un aspecto que se ha venido discutiendo a lo largo de los años. ¿Cómo vemos la predisposición, por así decirlo, de las sociedades precisamente para abordar estos temas y tomar acciones frente a ello? Los países del primer mundo, fundamentalmente. Así es. Desde el punto de vista normativo vemos una ausencia a veces de compromiso de los grandes tomadores de decisiones, pero los pobladores cada vez somos más los que queremos cambios en esas legislaciones. Voy a poner un caso desde el punto de vista normativo que es una buena práctica que nosotros asumimos como sociedad ecuatoriana, que es, por ejemplo, el etiquetado de los electrodomésticos, que es algo muy sencillo, pero que induce a una demanda diferente de productos que generan menor consumo energético. Y hablemos de decisiones de alta política, el cambio de la matriz energética en nuestro país, que es una decisión que ha comprometido los recursos de inversión pública a niveles históricos y totalmente representativos, lo que no se hizo en cerca de 50 años en la historia del país. El gobierno de la Revolución Ciudadana comprometido con las generaciones de hoy, y con un proyecto programático, pero con los hijos y los hijos de nuestros hijos, suponiendo una estructura de crecimiento económico, una transformación de la matriz productiva, y que sin duda, hoy que hablamos de desarrollo sostenible, encasillamos al problema ambiental como un problema también económico. Antes se lo quería ver como un problema de la responsabilidad social y ambiental de las empresas, como una agenda subsidiaria y probablemente marginal de los gobiernos, y como un esnovismo de la sociedad civil. Pero cuando nos vemos realmente afectados por los desastres ambientales de las transnacionales y por la falta de regulación desde el Estado, tenemos que proponer estos debates para abordarlos con la seriedad que se debe. Y a propósito de ese debate, hablemos netamente de la cumbre. Será lunes y martes. ¿Quiénes van a venir, doctor? Bueno, tenemos la presencia muy prominente del director de la iniciativa desde la Universidad de Columbia, del director de este Instituto de la Tierra, Jeffrey Sachs, uno de los economistas más importantes del mundo hoy por hoy. Seguramente ganará un premio Nobel por sus aportes en la economía ambiental. También viene el canciller de la Academia de Ciencias del Vaticano, a propósito no solo de la visita del Papa Francisco al Ecuador, sino de la encíclica papal en la cual se hace referencia a este tema que nos convoca hoy, que es la justicia y la equidad ecológica, la justicia ambiental. Entonces tenemos, sumados a estos dos grandes figuras del tratamiento científico, tenemos prácticamente 30 académicos de primerísimo nivel de institutos como el Instituto de Tratamiento Ambiental en Italia, una delegación muy potente de Alemania, y los representantes académicos desde Colombia, Argentina, Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia, Panamá, incluidos en una iniciativa que hoy parte de esta cumbre, de este encuentro, y que se va a materializar en una red de acción propositiva entre gobiernos, espacios académicos y sociedad civil. La invitación entonces ahí está planteada para participar de este evento. Por supuesto, hacer un llamado para que nos sigan a través de las redes sociales, a través de nuestra página web, porque se va a transmitir en vivo todas las conferencias a través de medios electrónicos, acudir también a los infocentros en la mayor parte de las parroquias en las cuales están localizados, donde incluso la señal del internet puede ser mucho más clara. Muchísimas gracias por habernos compartido entonces esta información. Gracias la presencia de Héctor Rodríguez, gerente general de Yachay EP, dándonos cuenta de los detalles de esta cumbre de desarrollo sostenible que tendrá lugar la próxima semana, lunes y martes.